Escucha con atención, viajero del amor, porque lo que estás a punto de oír no lo aprenderás en conversaciones ligeras, ni en consejos bien intencionados, ni siquiera en libros escritos para tranquilizar conciencias. Esto no es una acusación, es una advertencia. No es la traición lo que más hiere a un hombre. Eso es ruidoso, eso es visible, eso deja pruebas, lágrimas y finales claros. Lo verdaderamente destructivo ocurre antes, en silencio, cuando una mujer sabe que aún la amas y actúa como si ese amor fuera un recurso que no se agota. El hombre lo siente, siempre lo siente, una presión leve en el pecho, una incomodidad que no sabe explicar, una frase que no encaja, una mirada que ya no sostiene, una ausencia que se justifica demasiado bien. Pero en lugar de escuchar esa voz antigua, la calla. Se dice que no es para tanto, que ella está cansada, que él es demasiado sensible, que el amor verdadero aguanta. Y así comienza el error que pocos hombres reconocen en voz alta: confundir paciencia con negación. Hay actos que no gritan, pero empujan lentamente tu dignidad hacia el borde. Gestos pequeños que te hacen dudar de tu valor. Palabras que parecen inocentes, pero que te colocan siempre en deuda. Situaciones donde tú explicas, justificas, esperas, mientras ella observa cuánto estás dispuesto a tolerar. Aquí nace la herida que no se ve, porque cuando una mujer comprende que puede herirte sin perderte, algo cambia en la estructura del vínculo. El amor deja de ser encuentro y empieza a parecerse a territorio conquistado. El hombre, sin darse cuenta, aprende a negociar consigo mismo. Acepta menos respeto a cambio de menos conflicto. Acepta silencio a cambio de no estar solo. Acepta dolor a cambio de no perder. Y cada concesión tiene un precio invisible. No todo lo que se perdona sana. Hay perdones que erosionan. Hay perdones que enseñan al otro que tu límite es flexible. Y a ti que tu valor es negociable. Esto no se trata de endurecer el corazón. Se trata de reconocer el punto exacto en el que seguir amando significa empezar a desaparecer. Hoy no te diré aún qué acto es imperdonable, porque antes debes comprender algo más profundo. El daño más grande no ocurre cuando ella cruza un límite, sino cuando tú lo mueves para no perderla. Cuando ese momento se vuelve claro, ya no hay regreso a la ignorancia. Solo queda una elección silenciosa: seguir traicionándote o empezar a escucharte. Y ese viajero del amor es el umbral que muy pocos hombres se atreven a cruzar. Hay una voz que no grita. Nunca lo hace. No necesita levantar el tono porque existe desde antes que tus palabras. Es la intuición. No llega como una certeza, sino como una incomodidad leve, persistente, una sensación que no encaja del todo, como una piedra pequeña dentro del zapato del alma. El hombre la escucha al principio, siempre la escucha, en una frase que duele más de lo normal, en una actitud que antes no existía, en una falta de cuidado que no se explica con el cansancio. Pero entonces aparece el miedo. Miedo a estar equivocado, miedo a exagerar, miedo a perder lo que aún ama. Y el miedo es hábil. Le susurra al hombre argumentos que suenan razonables. No fue su intención. ¿Estás interpretando mal? Todas las relaciones pasan por esto. Si la amas, debes entender. Así, la mente comienza a negociar con la señal, no para comprenderla, sino para silenciarla. El sabio ha visto este patrón incontables veces. Hombres fuertes justificando lo injustificable. Hombres inteligentes construyendo excusas brillantes para no enfrentar una verdad incómoda. Porque aceptar la intuición tiene un costo. Obliga a mirar de frente, obliga a incomodar, obliga a veces a perder. Y muchos prefieren pagar otro precio, el de ignorarse a sí mismos. Cada vez que haces eso,
algo se rompe en silencio, no de golpe, no de manera dramática. Se quiebra como se quiebra una rama seca, milímetro a milímetro. Empiezas a dudar de tu percepción, luego de tu criterio y finalmente de tu valor. El amor, entonces, deja de ser refugio y se convierte en examen constante. Cuidas cada palabra, mides cada reacción. Te preguntas si esta vez el problema eres tú, y quizá el daño más profundo no sea lo que ella hace, sino lo que tú aprendes a tolerar para no perderla. El sabio lo dice sin dureza, pero sin engaño. Cuando traicionas tu intuición, enseñas a otros cómo pueden tratarte, no porque sean malvados, sino porque el límite nunca fue defendido. Ignorar la intuición no evita el dolor, solo lo posterga y lo vuelve más costoso, porque llega un día en que ya no sabes si lo que sientes es amor, costumbre o miedo a empezar de nuevo. Y cuando ese día llega, el precio ya no lo paga la relación, lo paga el hombre que dejaste de escuchar. Recuerda esto, viajero del amor. Cada vez que justificas el dolor, te alejas un paso más de ti mismo. Y ningún amor vale ese extravío. Hay un momento preciso en toda relación en el que el amor deja de ser el centro y el respeto decide si se queda o se va. No ocurre con gritos. No siempre ocurre con traición visible. A veces sucede en algo mucho más sutil y por eso más peligroso. El sabio no lo nombra de frente, porque cuando se nombra, la mente se defiende. Prefiere mostrarlo como es. Sucede cuando una palabra, que antes guiaba, comienza a usarse para herir, no para corregir, no para construir, sino para disminuir. Una frase lanzada en broma, un comentario que te expone, una comparación que te coloca por debajo, un desprecio envuelto en ironía, y tú lo sientes, no en el orgullo, sino en algo más profundo. Sientes que algo se desplazó. El respeto no se rompe de golpe, se fractura en pequeños actos tolerados. Cada vez que permites uno, el siguiente llega con más fuerza. El sabio ha observado esto durante años. Cuando una mujer cruza ese umbral y no encuentra consecuencia, no aprende empatía, aprende permiso. No porque quiera destruirte, sino porque el vínculo ya cambió de forma. El hombre, entonces, hace lo que muchos hacen, resta importancia. Se dice que no vale la pena discutir, que no fue tan grave, que es mejor dejarlo pasar. Pero el cuerpo no olvida, la energía no olvida. El respeto, una vez quebrado, no se recompone con palabras suaves. Aquí yace una verdad que pocos aceptan. Las disculpas no restauran el respeto, solo el límite lo hace. Cuando una palabra se usa para herirte y tú permaneces, el mensaje queda claro. Aunque nadie lo diga en voz alta, el amor puede sobrevivir a errores, puede sobrevivir a distancias, pero no sobrevive cuando el respeto se convierte en opción, porque en ese punto ya no se te habla como a un igual, sino como a alguien que debe adaptarse. Y el hombre que acepta eso empieza a encogerse por dentro. No lo nota al principio, sigue funcionando, sigue cumpliendo, pero algo en su mirada cambia. El sabio advierte, cuando el respeto se rompe, no se repara quedándose, se repara alejándose, no como castigo, no como amenaza, sino como acto de coherencia. Porque el respeto no se mendiga, se sostiene, y si para sostenerlo debes retirarte, entonces no estás perdiendo el amor, estás recuperando tu lugar. Muchos hombres creen que perdonar los vuelve nobles, que los eleva, que los hace más grandes que el conflicto. El sabio observa y guarda silencio antes de hablar, porque no todo perdón es virtud. Algunos son solo miedo disfrazado. El hombre dice, te perdono, cuando en realidad quiere decir, no me dejes, quédate. No me obligues a enfrentar lo que siento. Y así comienza el juego más peligroso de todos, el perdón sin consecuencia. Perdonar no es borrar, no es fingir que nada ocurrió.
No es seguir igual esperando un resultado distinto. Eso no es compasión, es rendición. El sabio lo ha visto demasiadas veces, hombres que confunden ser buenos con desaparecer, hombres que creen que amar significa soportar sin medida. Cada perdón vacío envía un mensaje silencioso. Puedes hacerlo otra vez. No habrá límite, no habrá pérdida, y el vínculo aprende rápido. No porque ella sea cruel, sino porque la dinámica lo permite. El perdón auténtico transforma, el perdón vacío acostumbra. Uno exige conciencia, el otro entrena el desprecio. Cuando perdonas sin consecuencia, el dolor no se va, se acumula, se vuelve cansancio, se vuelve distancia interna. Empiezas a sonreír menos, a callar más, a sentirte extraño dentro de tu propia vida. El sabio describe esta escena con una imagen simple, un papel con la palabra perdón escrito en él, acercándose lentamente al fuego. Al principio el papel no arde, solo se oscurece, luego se curva, finalmente desaparece. Así ocurre con el respeto propio cuando el perdón se usa como excusa para no actuar. Perdonar no exige que te quedes, no exige que aceptes, no exige que continúes. Perdonar puede ser interno, silencioso y aún así definitivo. Pero el hombre que perdona todo termina perdiéndose a sí mismo. El sabio habla con claridad. Si no hay cambio, si no hay límite, si no hay consecuencia, entonces no hay perdón, solo repetición. Y repetir lo que te rompe no es amor, es autodesprecio aprendido. Hay un momento en que el hombre debe elegir, seguir siendo comprensivo o empezar a ser honesto consigo mismo. Porque la compasión sin estructura no salva relaciones. Las prolonga hasta que ya no queda nada que salvar. Y cuando el fuego termina su trabajo, no quedan palabras, solo cenizas. Llega un punto en el camino en el que el conflicto deja de mirar hacia afuera y comienza a mirarte de frente, no con acusación, con reflejo. El sabio baja la voz en este tramo, porque aquí no hay enemigos visibles ni culpables claros, solo verdad. Lo que no perdonas en ella, a veces es lo que has ignorado en ti. No como reproche, como revelación. El hombre, después de justificar, tolerar y perdonar, empieza a sentir algo distinto al dolor. Cansancio del alma, una fatiga que no se quita durmiendo, una sensación de estar sosteniendo algo que ya no lo sostiene a él. Y entonces aparece la pregunta que muchos evitan. ¿En qué momento dejé de respetarme? No es una pregunta cómoda, porque obliga a mirar decisiones propias, silencios aceptados, límites movidos, verdades tragadas para no perder. El sabio no juzga eso, lo comprende. Sabe que el amor, cuando es profundo, puede llevar a un hombre a lugares donde nunca pensó quedarse. Pero también sabe esto: el límite no es castigo, es sabiduría emocional. No se pone para controlar al otro, sino para proteger lo que eres. Cuando el amor se vuelve espejo, ya no puedes fingir que todo es externo. Ves con claridad qué permitiste, qué postergaste, qué esperaste que cambiara sin exigirlo. Y duele, porque nadie quiere admitir que permaneció donde ya no era visto. Pero en ese dolor hay poder, porque el hombre que reconoce su parte recupera algo esencial: la capacidad de elegir distinto. El sabio habla de responsabilidad, no de culpa. La culpa paraliza, la responsabilidad libera. Entiendes que no todo lo que terminó fue pérdida. Algunas cosas se fueron para devolverte a ti mismo. Aquí el tono cambia. No hay fuego, no hay advertencia, solo claridad. El hombre comprende que poner un límite no significa endurecer el corazón, sino alinearlo, que retirarse no siempre es huir, a veces es regresar, y que amar con conciencia implica saber cuándo decir basta, no desde el enojo, sino desde el respeto propio.
El espejo no miente, solo muestra. Y cuando te miras sin máscaras, descubres que el verdadero perdón pendiente no era hacia ella, era hacia ti, por no haberte escuchado antes, por haberte exigido menos de lo que merecías, por haberte quedado cuando ya sabías. Este capítulo no cierra con una decisión, cierra con una comprensión, y esa comprensión prepara el terreno para el último paso. El sabio se detiene al final del sendero, no porque no haya más camino, sino porque a partir de aquí nadie puede caminar por ti. Despertar no ocurre con rabia, ocurre con una calma extraña, esa que llega cuando dejas de huir de la verdad. No temas perder lo que se aleja cuando exiges respeto, dice el sabio mientras observa el horizonte. A veces, perderla es la forma que tiene el alma de recordar quién es. El hombre que despierta no celebra la ruptura, no se siente vencedor, no necesita demostrar nada, simplemente entiende. Entiende que amar no significa aguantarlo todo, que la lealtad hacia el otro nunca debe superar la lealtad hacia uno mismo, que el respeto no se negocia ni se mendiga en silencio. Este hombre ya no discute para ser validado, ya no explica su dolor esperando comprensión, ya no persigue promesas, camina, y al caminar algo cambia en su presencia. No es dureza, es solidez. Ha aprendido que el amor sano no exige que te rompas para encajar, que quien te ama de verdad no necesita cruzar tus límites para sentirse segura. El sabio advierte una última vez, con voz serena: no todo lo que duele debe ser retenido, no todo lo que se va debe ser perseguido, y no todo lo que se ama merece permanecer. El hombre recuerda entonces todas las veces que sintió la alarma y la ignoró, todas las veces que se dijo: aguanta un poco más, todas las veces que se traicionó por miedo a perder, y por primera vez no se juzga por ello, lo comprende y lo suelta, porque despertar no es volverse frío, es volverse honesto, honesto con lo que duele, honesto con lo que ya no es, honesto con lo que jamás volverá a permitir. El sabio comienza a alejarse, no mira atrás, sabe que el mensaje ya fue entregado. Su voz queda flotando como un eco que no busca aplauso. El amor no se mide por cuánto perdonas, sino por cuánto aprendes a no traicionarte. Y en ese silencio final, el hombre entiende que el camino no termina aquí, apenas comienza, no como quien busca amor, sino como quien ya se pertenece.